Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a este programa de Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Más Negocios. Hoy vamos a hablar acerca de inversiones socialmente responsables. Y ya está en los estudios nuestro invitado Carlos Neuville, con quien vamos a platicar acerca de este tema. Y yo lo había pensado, y tengo que reconocerlo y hablarlo aquí abiertamente con ustedes, que era más hablar sobre temas de proyectos ecológicos y de este tema sobre proyectos relacionados con ecología, y me explicaba que va más allá de eso, que no es solo el tema ecológico, sino va más allá, que implica protección al consumidor y otros temas que nos va a ir explicando nuestro invitado, quien, como les comentaba, ya está aquí en los estudios, en nuestro siguiente segmento. Así que quiero arrancar en este momento para contarles que en la llave maestra quiero contarles con respecto a que es común confundir las técnicas de negociación con el contrato, y que muchas veces el contrato se utiliza como una técnica de negociación, y esto es un grave error y les voy a explicar por qué. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Bueno, es común creer que el contrato es una técnica de negociación, y esto es un gran error en sí. El contrato refleja la negociación, pero no es la negociación en sí. Muchas veces se considera como una táctica de negociación, y esta es una muy, muy, muy mala táctica de negociación, y les voy a explicar por qué. Usualmente sucede que cuando se está ya redactando el borrador o editando el contrato final, pues se ponen cosas que se olvidaron negociar, y entonces pongámoslo ahí de una vez, y al cabo que pues lo van a firmar. Luego es el contrato, o esta revisión o este borrador del contrato, por lo general no se quiere negociar, se le pone en el contrato porque no se quiere negociar, y se toma como una situación que podría ser muy difícil de negociar. Entonces mejor no lo hablamos y lo ponemos en el contrato. Luego, otra de las razones por las cuales se hace esto es porque se tiene temor de que esta situación, que este punto específico, al hacerlo explícito, pues se acabe el negocio, se termine la negociación, o ya no haya este apretón de manos que queremos obtener. Entonces, muchas veces lo que se hace es cambiar o agregar estas cosas en el contrato con la esperanza de que la otra parte no se dé cuenta, y que si lo nota, pues de todas maneras lo firme, porque pues ya está ahí, y volver otra vez a negociar, pues que a lo mejor y no quiere. Esto es peligroso porque la otra parte, la contraparte, puede darse cuenta antes de firmar el contrato, y en este caso, pues uno se sentiría como que le quieren ver la cara de tonto, y si no lo ve, va a decir, me vieron la cara de tonto porque pusieron cosas que eran importantes y que no hablaron conmigo. Segundo, da la impresión, correcta o incorrectamente, que hay muy poco respeto por aquello que se negoció, por aquello que hablaron, por aquello que ya habían establecido, y los están poniendo en una postura de tómelo
o déjelo. Y esto por lo general, pues nadie se siente cómodo ante una situación en la que te sientas acorralado. En muy pocos casos, no se daña la relación, en muy pocos pasos. En la mayoría de las veces se necesita una negociación adicional, no se firma el contrato y se inicia esa negociación adicional ya con una sensación o con un prejuicio de desconfianza. Todo lo que se pudo haber ganado, pues se pierde porque en lugar de poder tener una relación, una situación ganar-ganar, pues se inicia con una situación gana-pierde y hay que ganarse nuevamente la confianza de la otra parte y esto, pues al final siempre queda como una sensación, un resentimiento, como una idea que la otra persona quiso tomar ventaja de uno. Entonces es mejor hablar con la otra parte. Si la otra parte no se da cuenta, por ejemplo, lo firma y no se da cuenta a la hora de firmar este contrato, no se da cuenta que pusiste algunas cosas, pues lo que va a pasar es que muchas veces se da este tipo de conversaciones en la cual, ¿de qué estás hablando? Eso no fue lo que arreglamos. Y la otra persona te va a decir, sí, eso está en el contrato que tú firmaste. Y le vas a decir, ¿qué? Pero si no quedamos en eso, yo no firmé eso. Y tú le vas a decir, sí, revisa tu contrato. Lo revisas y dice, ok, ya veo que en el contrato está algo que no fue parte de la negociación. Y entonces, muchas veces la respuesta es, pues eso no es mi problema porque deberías haber revisado el contrato. ¿Qué pasa ahí? Pues créeme que no van a ser negociaciones de largo plazo y que estas negociaciones van a terminar una vez termine ese contrato. Así que si hay cosas que se te olvidaron negociar y crees que metiéndolas en el contrato nadie se va a dar cuenta, créeme que no va a ser así, créeme que no es una buena táctica de negociación y es mejor hablarlas. Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar acerca de inversiones socialmente responsables, de qué se trata este tema y espero que esto te haya servido cuando estás hablando de negociaciones y de contratos. No es lo mismo, recuerda, el contrato refleja la negociación y no es la negociación en sí. Vamos al corte y regresamos. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Ficosa es el banco que te facilita disfrutar de la vida con tarjetas de crédito que te llevan de viaje sin complicaciones. Ahorras en Supermercados La Torre, gasolineras Shell y en tiendas Semaco. Con tarjetas Ficosa optimizas todo lo que la vida te pide. Con Banco Ficosa, dile que sí, hacer realidad eso que más quieres. Está con nosotros nuestro invitado, Carlos Neubel, que es profesional de inversiones y catedrático en mercados financieros con una experiencia de más de 20 años en ambos temas. Bienvenido al programa, muchas gracias por estar con nosotros y Sofía, bienvenida también a este miércoles de emprendimiento. Aterricé emocionada porque empezamos el mes con un tema fascinante. Vamos a estar hablando mucho de sostenibilidad, emprendimientos eco-friendly, pero hoy tenemos el honor de contar con Carlos. De verdad que desde los años que empezamos a colaborar en algunos momentos, me parece una mente brillante y que ha aportado mucho al ecosistema, así que estamos muy agradecidos por eso, Carlos. No, para nada, el honor es mío, gracias. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Y gracias por haber aceptado, Carlos. Empecemos hablando primero por el tema de qué es una inversión socialmente responsable. ¿A qué se refiere este término? Entonces, cuando hablamos de inversión socialmente responsable, como le llaman en español ISR o Socially Responsible Investing en inglés, estamos hablando de que el inversionista se preocupa más allá de lo que pueda ser la rentabilidad del negocio. Y ahí hay básicamente tres ámbitos. Está el ambiental, está el social y está el de gobernanza corporativa. Y
Llamémoslo que cada uno de esos puede tener matices que van desde medidas, digamos así, moderadas, que todo el mundo acepta como correctas, hasta posiblemente en ciertos países del mundo o en ciertas sociedades tienden a irse un poquito más a lo radical, ¿verdad? Como por ejemplo en el tema social, la igualdad de género en el trabajo. Esto es algo que hace 30 años, pues mucha gente decía, y esto me recuerdo muy bien haberlo escuchado cuando estábamos en secundaria, nos dice un profesor de matemáticas, ¿saben ustedes por qué las mujeres no se les da tanto empleo como a los hombres? Y entonces todos levantamos la mano y dijimos, bueno, porque pues es el hombre el que lleva el sustento a la casa. ¿No? Entonces esa era la visión 70s, 60s sobre la vida familiar. Y nos dicen, no, porque muchos empresarios no están dispuestos a pagar un pre y postnatal, ¿verdad? Entonces eso ha cambiado mucho, ¿verdad? Y entonces ahora vemos de que existe un clamor de que haya mayor igualdad de género. Ya en Guatemala vemos de que muchas empresas contratan mujeres de igual manera que contratan hombres, ocupando puestos gerenciales. Y para algunas empresas incluso podrá ser un tema importante, no es algo que la ley se los pida, pero para ellos ya debe ser un tema importante que haya igual cantidad de mujeres que de hombres ocupando cargos gerenciales, para mostrar que hay un trato igualitario. Ahora, a mí en lo personal me hace mucho ruido todos estos temas de estas igualdades, que más que igualdades sonarían a cuotas. Porque yo entiendo igualdades en cuanto a les hago una misma selección y el mejor queda. ¿Cómo? Y hablaste en un tema del más allá de la rentabilidad, que también pensaba cómo un empresario o una empresa que le entrega cuentas a una junta directiva y a una asamblea de accionistas logra conciliar esto, o esto es un gran reto entre la rentabilidad y este tema de las inversiones socialmente responsables. Bueno, Carlos. Pregunta. Entonces el tema es de que estos tres elementos de medio ambiente, de sociedad y de gobernanza corporativa, a lo que apuntan es hacer algo más sostenible. Okay. ¿Verdad? Apostarle a la sostenibilidad de un negocio, en otras palabras, apostarle a que tenemos una estrategia a largo plazo, y que la forma en que vamos a apoyar esa estrategia a largo plazo para que sea viable es a través de buenas prácticas en los tres ámbitos que hablamos. Son estadísticas tal vez un poco recientes y no hablan mucho porque nos dicen resultados del 2013 al 2018, una cosa así, cuando estamos hablando que los mercados financieros tienen más de 100 años de historia que mostrar, pero ya se empieza a llevar ciertas estadísticas sobre cuál ha sido el impacto. Y existe un ESG score, un punteo de temas ambientales, sociales y de gobernanza. Un score arriba de, bueno, va de 0 a 100, ¿verdad? Entonces, una empresa que tiene un 30 en ESG, tiene un ESG bajo. Entonces lo que hicieron fue que segmentaron las 5 empresas con peor ESG y las 5 empresas con mejor ESG. Me voy a guardar los nombres para no venir al tema. Y el resultado fue impactante, ¿verdad? En esos más o menos 7 años que tienen de estadísticas, las empresas que tienen highest ESGs lograron retornos bastante mayores, y cuando hablo mayores es de 60 y pico % versus 30 y pico % a las que tenían ESG bajos. Entonces, cuando hablamos de que si es deseable para un inversionista, yo creo que sí, porque yo como tomador de riesgo, prefiero darle mi dinero a alguien que va a estar apoyando la sostenibilidad del negocio, que alguien que lo que va a estar haciendo es moviendo cartas y haciendo moviditas para lograr resultados de corto plazo, ¿verdad? Que más adelante pues, son pan hoy y hambre para mañana a veces, ¿verdad? O en la mayoría de los casos. Entonces va por el lado de sostenibilidad. Y pues yo creo que sí hay excesos, ¿verdad? Van a haber ciertas medidas de sostenibilidad que ya no son rentables y pues entonces hasta ahí ya no podemos llegar. Y entonces ahí es donde viene el problema de que cuando ya son impuestas
por una ley o por el gobierno, entonces ya empezamos a meterle un lastre al negocio más allá de lo que es económico, financieramente viable, ¿no? En cuanto a esas medidas de sostenibilidad impuestas, ¿cuáles serían entonces las que orgánicamente se van dando y las que realmente valen la pena? Y la verdad es que no voy a regresar al punto de lo del liderazgo femenino en las empresas, porque para mí es un tema. Es uno de tantos ejemplos, pero a lo que voy es que aquí tenemos la garantía de haber tenido mucha líder femenina que de verdad está generando grandes impactos, porque es un equilibrio al final, ¿verdad? Sí. Pero dejemos ese tema a la par. Pero sí quisiera saber cuáles son esas medidas impuestas cuando... Que tal vez nos diera un ejemplo de que sí valdría la pena, que son esas que se generan orgánicamente y esas impuestas que realmente, que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que las más impuestas, y esto es a nivel mundial, es todo lo que tiene que ver con emisiones, huella de carbono. Entonces ahí creo que sí ya existen leyes en la mayoría de naciones industrializadas y bastante punibles, ¿no? En donde castigan fuertemente las empresas que no respetan emisiones y que se pasan de lo que es aceptable en el tema de emisiones de combustibles y de lo que puede hacer lo que necesita una fábrica para operar o lo que sea. Entonces lo que han habido es empresas que se han tenido que reinventar, ¿verdad? Que le han tenido que gastar mucho a Research and Development, a investigación y desarrollo, para poder encontrarle soluciones a cómo puedo yo mantener la fábrica operando sin pasarme del control de emisiones que me han puesto o de los límites de emisiones que me han puesto que son admisibles. Ahí se han visto avances muy interesantes, porque pues las mismas empresas que fabrican motores diésel o que fabrican maquinaria industrial se han ido anticipando a esto y se han puesto el reto. O sea, ahí están los mismos fabricantes de carros deportivos, que uno hubiera dicho, pues estos son los últimos en pensar de que quitar un motor de combustión es lo que la gente quiere, y van a pelear mucho el mantener motores de combustión, y Porsche es uno de los líderes en carros eléctricos hoy día, ¿verdad? Y hace 10 años me hubieran dicho a mí, comprar un Porsche eléctrico, hubiera dicho no, es un sacrilegio. Deja de ser el Porsche. Es un sacrilegio, pero no obstante, hay gente que dice, no, lo puedo comprar híbrido. Tiene un motor que es de combustión y también se vuelve eléctrico a la vez, y entonces yo puedo, si lo quiero tener de combustión, lo puedo tener combustión, y si no, lo puedo tener eléctrico. Entonces, vienen esos cambios. Ahora, ¿de dónde viene todo este empuje? 2005, las Naciones Unidas hace su Global Compact, y adentro de ese acuerdo que firmaron todas las naciones está el empuje en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, pues sí hay una política a nivel mundial que está empujando cambios en esto. Yo quisiera preguntar algo, no sé si usted ha oído lo de los B Corporations. ¿Los? B Corporations. Ajá. ¿Qué piensa usted de todo este nuevo sistema, de esta certificación que viene? Y que ya hayan 2 empresas en Guatemala certificadas, vienen 2 ahorita certificándose, pero no sé qué piensa de esa visión, porque viene muy fuerte todo. Bueno, creo que hay que anticiparse, porque viene. Ahora, nuevamente me voy a anticipar en temas donde yo creo que puedo hacerlo, en donde creo que puedo hacer porque todo esto es un CAPEX, todo esto es una inversión de capital de regreso a la empresa, que se tiene que buscar una forma que sea rentable. Y es que eso le pregunto a usted, que no solo es un líder con un potencial increíble dentro de un corporativo, sino que también ha tenido una visión, por ejemplo, de salirse de esas estructuras, pues al final son estructuras estructuradas, pero lo que quiero decir es que ese rompimiento de ser catedrático en la universidad, al final con emprendedores, retarse a esos nuevos mundos, ¿verdad? Dice mucho de usted como profesional a nivel del impacto que está generando. Ahora, se lo pregunto porque creo que viene muy fuerte. Es mi huella social. Es su huella social. No, yo lo admiro mucho por eso. Porque meterse con millennials es no fácil. Pero más que eso, sí quisiera ver su punto de vista en eso, porque viene muy fuerte, como que, y no
yo creo fielmente en esto. O sea, vi el impacto en 2 empresas ya y las que vienen las admiro mucho también, pero más que eso quisiera una visión más objetiva y más fría, porque yo sí soy muy impulsiva en ese sentido, me emociono muy rápido y cuando vi todos los videos y lo que implica, alinea mucho en lo que yo creo, pero tal vez yo no estoy viendo más allá de... Y como todo es una moda... Bueno, entonces sí, claramente... Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de este tema y antes de que nos respondas, Carlos, y tal vez... que nos expliquen qué son las Big Corporations para quienes no conocen el tema. ¿Te parece? Empezamos por ahí y después nos cuentas tu visión. Vamos al corte y regresamos. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. El lugar de los emprendedores y la tecnología está aquí en el Volcano Innovation Summit. Regístrate y comparte tu modelo de negocios con clientes e inversionistas potenciales. Todo esto con el patrocinio de Claro Empresas. ¿Quieres mayor información? ¿Quieres registrarte y información para tu visita? Ve a volcanosummit.com. volcanosummit.com. Regresamos a más negocios y estamos platicando con nuestro invitado Carlos Newville con respecto a las inversiones socialmente responsables. Y entonces hablaba Sofía sobre las B Corporates. Sí, hablábamos de las B Corporations porque me parece fascinante que se alinea todo lo que yo creo, ¿verdad? Generar comunidad, impacto social, impacto económico, alinearse a todo lo eco-friendly, pero es un poco lo que hablábamos cuando estábamos fuera del aire, que esto se está generando orgánicamente, ¿verdad? Y al final esto es solo una garantía que sí lo están haciendo. Pero le preguntaba a Carlos porque creo que es una mente muy objetiva, ¿verdad? Y tiene y lo traigo a la mesa porque los mayores visionarios que yo he visto en Guatemala, como un Juan Fermín Rodríguez, un Philip Wilson, o sea, las poblaciones que impactan son comunidades mucho más grandes antes de generar un modelo económico, ¿verdad? Esa es la visión que ellos tienen. Entonces, el efecto es multiplicador y exponencial, pero esa es mi postura muy personal, por eso me interesa mucho escucharlo a usted. Pues yo creo que esto de inversión socialmente responsable tiene como diferentes matices, ¿verdad? Vamos a ver, nadie va o difícilmente alguien va a argumentar de que es una irresponsabilidad invertir en una empresa que emplea mano de obra infantil. Y pues yo no me recuerdo si fue Starbucks o quién, pero se le armó un problema con esto, ¿no? Entonces pues, pueden pasar esas cosas, ¿verdad? Donde una empresa se puede meter en problemas con la comunidad y puede infringir una serie de faltas, de delitos que son muy mal vistos. Ahora, hay otras áreas que son más grises, en donde no todos estamos de acuerdo si es necesario de que alguien lo haga, pero no obstante yo creo que es noble de que alguien diga, más allá de solo dar empleo y generar riqueza a mis accionistas, yo quiero dejar una huella con la comunidad que tanto lo necesita. Y si alguien tiene, o sea, si para alguien eso es importante en ese negocio, pues bienvenido, está haciendo un bien adicional. Lo que no creo que está bien es que se obligue. Que haya una legislación que te obligue a hacer algo. Sí. Como esto, por ejemplo. O si lo que se quiere es de que la mayoría de las empresas piensen de cómo pueden hacer el bien, pues que se busque la forma de incentivarlo, pero no obligarlo. Claro, que yo recuerdo que incluso se pasó una reforma fiscal en la cual los aportes a fundaciones les pusieron un monto para limitarlas e incluso a todas aquellas que pasaban de ese monto se volvían no deducibles. Y ahí considero que fue una forma
pues muy negativa de limitar la participación de la empresa privada en asociaciones o con fundaciones que tuvieran impacto en la sociedad. Porque al final también considero que las empresas, o quienes trabajan en estas empresas, pues se especializan en un tema y necesitan también especialistas que puedan impactar en la comunidad. Y creía, al menos en lo personal, considero que esta alianza entre yo empresa que quiero hacer algo, pues apoyo a alguien que es especialista en apoyar a las comunidades. Sin embargo, recuerdo que por ley se pasó una legislación que limitaba estos montos. Que se tiene que limitar, porque si no después resulta de que lo utilizan como una forma para no pagar impuestos. Entonces sí se le tiene que poner de alguna manera un límite a cuánto es lo que se puede deducir de esto. Hace sentido. Nuevamente es un tema de incentivos. O sea, yo si estoy poniendo el incentivo en donde tú podrías llegar a descontar todo lo que le debes al fisco por hacer caridad, entonces mucha gente va a agarrar eso como un lujo. Entonces hay que tener mucho cuidado que el incentivo sea el adecuado. El adecuado. Y eso es un arte, creo yo, eso de diseñar los incentivos adecuados, y es un prueba y error, y vamos aprendiendo sobre la marcha qué funciona, qué no funciona. Hablaste sobre los 3 temas que están incluidos en las inversiones socialmente responsables. Hablaste del tema ambiental, hablaste del social y de la gobernanza corporativa. Le dimos o tocamos el tema ambiental hablando sobre las huellas de carbono. ¿Qué hay de los otros 2 aspectos? Que entonces está el tema social. Ahí lo que miden cuando le tratan de poner una calificación ESG a una empresa es mujeres en la fuerza laboral de esa empresa, participación, ¿verdad?, mujeres en la fuerza laboral, rotación de los empleados. Yéndonos al tema de que pues las empresas que tratan bien a su gente y donde la gente se siente plena, pues van a tener baja rotación, y las empresas que tienden a vivir en crisis van a tener una alta rotación. Y luego el otro es tasa de incidentes, y por tasa de incidentes hablamos de accidentes en el trabajo. Esto, por ejemplo, para alguien que tiene una oficina, pues accidentes en el trabajo es como más difícil dimensionar. O sea, ¿qué puede ser el accidente aquí, verdad? De que alguien se tropiece porque no dejaron una tapadera en el piso bien puesta o algo así, pero claramente a nivel industrial esos accidentes pueden ser fatales. Entonces se va a ver de que hay un empuje muy duro a nivel de empresas industriales, de fabricantes, a implementar seguridad ocupacional y a pasarles de alguna manera un código de cómo se espera de que los empleados lleven a cabo sus actividades para evitar mutilaciones, para evitar accidentes, para evitar fatalidades. Inclusive su productividad laboral, pues, mejora al tener mejores condiciones o toda la parte de ergonomía, ¿verdad? Sí. Eso es lo que vamos a ver en espacios de oficina, ¿verdad? De que el monitor debería estar a una cierta altura, y que los teclados deberían ser teclados más apachados y no tan inclinados para que no le pueda dar a uno túnel del carpo en las manos, o carpio, ¿cómo se dice? Carpo. Que la iluminación sea adecuada, que deseablemente sean espacios bien ventilados, ¿verdad? Así eso va en las oficinas. Ahora en las fábricas sí es bastante más complejo. Al final todo esto también va incidiendo en la productividad de las empresas. Sí. Me imagino que en esto también existen y pensaba que por un lado está la parte de certificaciones que se hace a nivel privado, por así decirlo, o la parte donde está la legislación que obliga a ciertas... Y en ciertos países sí hay una legislación que se ocupa de vigilar eso. Aquí en Guatemala creo que no. Sin embargo, hay ciertas certificaciones que te permiten, valga la expresión, certificar o avalar que se están cumpliendo con algunas características. Sí, y más que todo lo van a hacer empresas
que ya necesitan, primero que tienen esa conciencia de querer hacer las cosas mejor y dejar un bien más allá de solo la generación de riqueza para los accionistas y la creación de empleos. Pero llamémoslo así, que hay un incentivo aparte de eso, y es, si yo soy una empresa que quiero conseguir un préstamo, porque ya tengo un cierto tamaño, entonces ya necesito acudir a banca global para pedir un préstamo, quizás esos bancos me van a pedir ciertos principios o cierto cumplimiento con estos principios de ESG. Claramente las multilaterales se lo van a pedir a uno, ¿verdad? El BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial, van a ser bastante más estrictos con esto. Y si una empresa quiere emitir valores en mercados de afuera, si usted quiere hacer una emisión de valores en Londres o en Nueva York, el tema de ESG sí va a ser bastante revisado por el banco estructurador. Incluso podría llegar a la conclusión de que esta empresa no es material para un IPO, porque para ellos las empresas que son listas para un IPO, que están listas para una oferta pública inicial, son aquellas que cumplen con preceptos mínimos de ambiental, social y gobernanza. Creo que ahorita entramos a un tema pues muy interesante, al final es su experiencia, ¿verdad? Todo el tema de inversión. Hemos estado hablando en otras ocasiones de qué busca un inversionista a la hora de invertir en un negocio. Obviamente la rentabilidad y bueno, todo el análisis financiero, pero más allá de eso, a nivel de responsabilidad social o todo el tema que estamos viendo ahorita, ¿qué factores cree usted que sí son importantes evaluar a la hora de invertir en una empresa? Bueno, creo que el tema de governance, uno que para mí es vital a la hora de que yo estoy viendo alguna acción que me gusta, es qué tantos problemas tienen legales. O sea, si es una empresa que vive en problemas legales y que tiene un rosario de problemas legales, le evito. Y es un tema de governance, creo yo. Sí, habla de cierta manera mal de la empresa. Ahora vámonos al tema de quiénes sí le ponen más importancia a esto de ESG. Entonces yo diría que el inversionista de a pie posiblemente no le va a poner mucha importancia, a no ser que sea tal vez alguien muy consciente con estos temas. Y yo me he topado, de cientos de inversionistas que he visto, me he topado un par que me dijeron: yo no compro ninguna empresa que sea fabricante de armas, ni que esté metida en la industria de tabaco, ni que sea fabricante de anticonceptivos. ¿No? Y es su gusto, ¿no? Pues, pero no es común. Ahora, ¿quiénes sí lo hacen? Y lo vienen haciendo desde los años 70, 80. Los fondos de pensiones, llámese los fondos de pensiones de empresas. Entonces, una empresa estadounidense o posiblemente una dependencia estatal estadounidense, llámese el fondo de pensiones de los profesores del estado de California, ¿verdad? El famoso CalPERS. Bueno, CalPERS es como el fondo de pensiones de los empleados públicos de California, pero estos van a ser fondos de pensiones que sí le van a poner un peso importante a estas prácticas socialmente responsables. Y para ellos va a valer tanto el score que pueda tener la empresa como una empresa socialmente irresponsable, como el resultado de las razones financieras y de los coeficientes, con los coeficientes financieros y de la rentabilidad esperada y de la estrategia de negocio. Entonces para ellos va a ser un componente más de esa evaluación. Y quizá le van a dar más peso que a ciertos temas de estrategia o de salud financiera de la empresa. Y ahí se ha visto que tal vez un 20-30% de los inversionistas le ponen importancia a la parte socialmente responsable, pero es más que todo estos inversionistas que son fondos de pensiones y que tienen una visión distinta. Ahora, alguien más dirá: no, esas son pamplinas, o sea, invertir es invertir. Y al final de cuentas a mí lo que me importa es la rentabilidad y que la empresa pueda crecer rápidamente y que me ha demostrado ser una empresa que es muy predecible con sus resultados, muy bien gestionada. Y si no tienen un score ESG alto, a mí no me importa. Y es válido también. O sea, hay gente que no le pone mayor importancia. Pero creo que poco a poco ha ido permeando, no es que se ha ido para atrás. Ahora, ¿dónde empieza esto? Esto empieza en los
60s empieza a haber ya 50, 60 se empieza a ver ya como que un cierto despertar con este tema de ser socialmente responsable, y se empieza entonces como que a buscar empresas que hacen un bien más allá de la generación de empleo y la generación de riqueza para los accionistas. Pero se marca mucho en los 70s con el apartheid en Sudáfrica. Y hay ciertas empresas estadounidenses que deciden incluso crear como unas ciertas reglas de cómo hacer negocios en Sudáfrica, porque estaban pues bastante en contra del régimen que había en Sudáfrica. Y luego ya al finales de los 80 se empieza a ver un tema acerca del capital social, ¿va? Entonces no le poníamos importancia antes al capital social, pensábamos de que bueno, aquí el capital es el capital que pusieron los socios y ese capital tiene que rendir y todo el mundo tiene que ver cómo atiende al accionista. Pero hubo un paper que salió en el Journal of Finance en los 80s que hablaba acerca de social capital, del capital social, y cómo era importante ocuparse y ese capital social, ¿quiénes son? No solo nuestros empleados y nuestros accionistas y nuestros clientes y nuestros proveedores, sino que también la comunidad a la que nos dirigimos. Que si bien entiendo, los 70 fue el apartheid. Vamos. Tenemos que ir al corte. Tenemos que ir al corte y no quiero cortarte. Mejor cuando regresemos desarrollas esa pregunta respecto a lo que ibas a hablar. Está volando el tiempo. Así es, está volando el tiempo, y también hablar con qué tanto va la tendencia de aquellos que quieran hacer negocios con este tipo de empresas, tener que estar certificados o tomar ya en cuenta este tipo de acciones para poder hacer negocios con otras empresas. Si yo soy un mediano o un pequeño empresario y quiero hacer negocios con empresas grandes. Vamos al corte y regresamos. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. Gracias a todos quienes han compartido nuestra transmisión. Muchas gracias a Luis Enrique por los saludos. Muy buen programa. Muchas gracias, Luis Enrique, por tus comentarios. Y estamos platicando con Carlos Neuville acerca de las inversiones socialmente responsables. Y quiero aprovechar para hablarles acerca de la nueva tienda de Intelaf que está en Centro Comercial Blue Plaza, esto en San Cristóbal. Es un nuevo concepto de tienda en Intelaf. Ahí encuentras toda la tecnología que necesitas en Blue Plaza, San Cristóbal, y es muy fácil, solo entras a intelaf.com y ahí puedes ver todo lo que tiene Intelaf para ti. Regresamos a Más Negocios y estamos hablando acerca de las inversiones socialmente responsables con nuestro invitado Carlos Neuville. Y Sofía, tenías unas preguntas. Pues solo, la verdad es que no me quiero extender porque hay tanto tema que quisiera que usted siguiera ampliando, pero si en los 70 el detonante o el factor social, bueno, este fenómeno, este incidente del apartheid fue lo que cambió, ¿verdad? O generó toda esta transformación. Al final era un hecho histórico lo que estaba pasando, algo que fue muy grande. Pero no sucedió en Sudáfrica, sino que lo que había era empresas en Estados Unidos que dijeron: nos escandaliza lo que está pasando ahí y por lo tanto creo que no deberíamos hacer negocios en Sudáfrica, a no ser que sea bajo estos lineamientos. Exacto, una pregunta, perdón. ¿Ahí fueron las mismas directivos de estas empresas o fue el público que empezó a reaccionar y previendo esto y se hizo el cambio? Si fue el directivo o venía de la junta directiva o sucedió en una asamblea de accionistas, no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es de que las empresas empezaron a decir: no estamos de acuerdo con la política que se está llevando a cabo y entonces por lo tanto creemos de que sería socialmente irresponsable, lo opuesto, seguir haciendo negocios con ellos. Claro, no fue como una reacción a una presión del público, por así decirlo. No, fue algo orgánico, entiendo. Okay. Pero pongámosle que si los fondos de pensiones vienen siendo un inversionista muy grande en todas estas empresas, ¿verdad? En todas las empresas que conocemos, por ahí puede venir también mucho esa presión, ¿verdad? Okay. En donde los mismos fondos de pensiones, porque nuevamente los fondos de pensiones han sido los pioneros en este tema de inversión socialmente responsable, que por ahí puede haber venido el tema en una asamblea de socios, donde ellos hayan dicho: señores, sé que nosotros tenemos una operación en Sudáfrica, no nos gusta lo que está pasando ahí, por favor,
tomen cartas en el asunto. Okay. Pero al final era un fenómeno histórico lo que detonó esto. Pero eso lo entiendo o lo puedo absorber de mejor manera, pero ¿qué pasa en los años 80 que un paper genera toda esta... porque el paper tenía evidencia eso de cómo llegar. Si yo me preocupo... ¿Qué tenía ese paper? Si yo le invierto a mi gente en capacitarlos, en preocuparme por la salud de mis empleados, en preocuparme en la salud ocupacional, y no lo estoy haciendo porque después se me va a enfermar aquel y entonces no viene al trabajo y no sale el chance, sino que lo estoy haciendo porque digo, no, o sea, realmente yo me preocupo por mi gente porque genuinamente creo que son importantes para el negocio. Okay, o sea, va más allá de solo decir, es que es una pieza del engranaje, no es que sea una pieza del engranaje, es porque realmente hay la empresa cree de que esa persona es importante para el negocio. Es que me atrevería a decir que está pasando algo en el ecosistema que me ha venido a chocar al principio, pero ahorita me parece fascinante, y es que por muchos años se volvió una moda más emprender y se vulgarizó mucho el término y todo el mundo quería emprender. Y eso pasó hasta hace, para mí, un par de meses. Estoy teniendo la oportunidad actualmente de estar en un, llamémoslo, curso de certificación con varios líderes los viernes a través de metodología Harvard, de casos de Harvard. Y quien le está dirigiendo, que posiblemente lo vamos a invitar, es Pablo Galindo, pero nos ha regresado a ser duros con el emprendedor, ¿verdad? Y a formalizar el ecosistema y a no a celebrar los fracasos, sino que no a castigarlos, pero sí a encontrar todas las maneras de minimizar el riesgo al fracaso y a través de metodologías muy objetivas, ¿verdad? Y creo que él está marcando una diferencia en Guatemala muy fuerte. A mí me ha impactado mucho como líder de emprendimiento, pero lo que voy es que si un paper pudo generar este cambio, creo que se puede hacer mucho, ¿verdad? A través de esto que usted me está diciendo, porque me imagino que una empresa generó un despertar en todas las demás, pues, pero fue alguien que empezó a liderar eso, esa visión. Entonces, yo quisiera como que nos contara qué piensa usted del ecosistema emprendedor actual, de este fenómeno que está pasando en Guatemala. ¿Cree que es una moda? Yo creo fielmente que es lo que va a sacar a Guate adelante, pero hay días que me cuesta creerlo porque cuando viene inversión de fuera, no se queda en Guatemala. Están invirtiendo en startups fuera porque no llegamos al nivel que los inversionistas esperarían para invertir. Y hay tecnologías que vienen de fuera que inclusive no se pueden absorber. Entonces, yo quisiera o escuchar, ¿verdad? Hay varios temas ahí. Uno es, bueno, el emprendimiento es un signo de los tiempos, ¿verdad? Silicon Valley es como el ejemplo a seguir de su generación, ¿verdad? En mi época, la gente que iba a la U, el 80% estudiaba para ir a trabajar a una buena empresa. A una corporate, sí. 20% quería ser un emprendedor. Hoy es Su al revés. generación es, creo que la más marcada. Pues. Hoy es al revés. Sí, Hoy es al revés. Entonces, qué bueno que se está dando este fenómeno de emprender. También creo que es otro tema generacional. A nosotros nos decían jamás el fracaso, ¿verdad? Entonces había miedo al fracaso. Sí. Mientras que ahora se invita a que uno aprenda fracasando. Y los mismos colegios se lo meten a los niños de chiquito. Entonces, el tema del emprendimiento es parte de los tiempos que estamos viviendo y el por qué se está agarrando con tanta fuerza en Guatemala, porque pues de alguna manera estamos emulando lo que vemos que está pasando en Boston, en Silicon Valley, en Israel, en todos estos lugares que son mecas para todo esto. Usted mencionó el tema del capital extranjero. Aquí no hay que desencantarse. El capital extranjero tiene un ramillete de opciones inmenso. Sí. Entonces, ese posiblemente no es nuestro público inversionista. Y quizás 1 de 1000 emprendedores guatemaltecos va a lograr tener una idea tan buena que el inversionista afuera va a decir, wow, nunca se me había ocurrido y nunca he visto un emprendedor con este don y con este buen negocio, porque es un tema no solo de una buena idea, sino que un buen emprendedor, alguien que sabe ejecutar. Entonces, sí se están poniendo ustedes una vara bien alta, ¿verdad? Eso de traer capital de afuera es difícil, porque esta es gente que ha visto emprendedores en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica,
ha visto la crema de la crema y básicamente ellos pueden entonces poner su plata a trabajar con cualquier cantidad de emprendimientos. A pesar de eso sí hay inversiones acá. Bueno, pero creo que más que tal vez frustrarse, lo que hay que ver es verlo como un aprendizaje. ¿Qué nos hace falta? O sea, dame feedback. Exacto. Dame feedback. ¿Qué le hace falta a nuestros emprendedores? Sí. Y por ese lado se va aprendiendo. Ya estamos terminando el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algún consejo o algo con lo que quieras finalizar el programa? Bueno, que creo que el tema este es muy interesante. Es un tema que tal vez para muchos no estaba claro. Yo no pregono ninguna estrategia de inversión en lo particular. O sea, yo sí tengo mis gustos, pero creo que cada persona debería tener sus gustos y sus preferencias y sus estrategias que definitivamente cree que no le llaman la atención. Entonces el inversionista es único, cada quien es único. Entonces, pero si alguien se siente identificado con invertir socialmente responsable, pues hay formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo y hay mucho material para aprender y para saber cómo hacerlo de una manera inteligente. Necesitamos unos 10 programas más con usted. No, que se ponga en contacto conmigo, con gusto estoy al alcance. ¿Tienes alguna forma de contactarse contigo? Sí, me pueden escribir a newville@ufm.edu o también me pueden escribir a mi Twitter, que es @CapitalFarsight en Twitter. Perfecto. Entonces, ahí están las formas de contactarte y sí, te vamos a seguir molestando para que nos acompañes y hablar del tema financiero, de los mercados financieros, e ir entendiendo cómo funcionan los mercados financieros y qué hace falta en Guatemala para poder tener esos mercados de capital que serían importantes y una muy buena opción para aquellos que buscan invertir. Encantado. Y aquellos que buscan capital. Encantado. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Sofía. Bueno, primero, 1000 gracias por acompañarnos. Me encanta que siempre está en la disponibilidad de apoyar al ecosistema, así que aplaudo esa labor. Y gracias, Sofi. Tocaste un tema que me voy a atrever a invitar y es Volcano Summit. Si emprendedores o empresarios nos están escuchando, vayan, no se pierdan este evento. Es el evento de mayor impacto en Guatemala, creería yo. Se generan sinergias espectaculares, tal vez el mejor networking que yo he hecho. No ha sido ni en Israel, ni en los Estados Unidos, ni en Silicon Valley, ha sido en ese momento. Viene gente de Israel, de Silicon Valley, de México. Hoy hablé con un mexicano súper interesante que viene de speaker. Viene gente súper, no sé, que está generando proyectos increíbles fuera, y vamos a tener la oportunidad en Guatemala, así que no se lo pierdan. Es 4, 5 y 6, creo yo, ¿verdad? Así es. Sí. Pues que tengan una excelente noche. Gracias por compartir nuestra transmisión. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.